Continuando justamente con lo que habíamos estado escuchando en los salmos que leímos, quiero invitarles ahora que abran Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a leer justamente este anhelo que está en el corazón de nuestro Dios y que lo expresa a través de Pablo por una oración. Y en esta oración hay una petición muy especial. En el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 17 y 18 solamente. Miren lo que pide el Espíritu de Cristo en el corazón de Pablo. Dice ahí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oremos, amados hermanos, para que nuestro bendito Dios nos ayude ahora a escuchar bien y a entender este anhelo que hay en su corazón. Amado Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro delante de ti en esta mañana para que seas tú ahora hablando nuestro entendimiento, justamente como lo dice aquí, con sabiduría, con revelación, para que te conozcamos mejor, porque esto es lo que tú anhelas para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia nosotros tenemos varios relatos, pero me voy a centrar en 3 relatos de 3 hombres que fueron transformados en un momento de sus vidas cuando el Señor hizo justamente esto que vemos acá, que alumbró los ojos de su entendimiento. Recibieron vista espiritual. 3 hombres que son como un ejemplo para nosotros y que pongamos atención cómo lo hizo Dios. Uno era el hombre más justo que había en ese tiempo. El segundo era un indigente, en otras palabras, un hombre pobre, un hombre que era abandonado y era incluso aborrecido por la sociedad. Y el tercero era un hombre religioso, muy religioso, pero era un hipócrita. En los 3 podemos ver la importancia de recibir vista espiritual. Si Dios no hace esto que estábamos acá escuchando de la palabra de Él, si Él no hace esto en nosotros, entonces nunca vamos a ser capaces, nunca vamos a poder comprender verdaderamente lo maravilloso que es haber sido hechos hijos de Dios. No lo vamos a entender. Vamos a decir, yo soy hijo de Dios, pero no voy a entender realmente lo que pasó. El cambio que hubo en mí. Y como dice la palabra, de haber sido trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Como dicen Colosenses. Nosotros fuimos trasladados, literalmente, por Dios. Es un gran privilegio, amados hermanos, el tener una buena enseñanza y conocer las cosas de Dios por medio de la instrucción de la palabra y por sus ministros. Eso es una gran bendición, es un privilegio. Que recuerden que el Señor dice que la fe viene por el oír, pero el oír con atención. Por eso el Señor dijo muchas veces cuando Él predicaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque mucha gente escuchaba y decía, uy, qué lindo lo que decía, que dijo el Señor. Pero se iba el Señor y se les olvidaba. Y, ojo, eso también nos pasa a nosotros. Cuando el entendimiento es iluminado por gracia, por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad,
el Espíritu es la verdad, como dice en 1 de Juan 5:6, nuestro conocimiento de las cosas divinas, de las cosas celestiales, de las cosas de Dios, excede todo lo que teníamos antes. De la misma forma que la demostración ocular, cuando yo veo algo, lo entiendo mucho mejor que si solamente lo leo. Es mucho mejor para mí ver que me muestren algo a que me lo expliquen solamente. Por eso necesitamos no solo leer la palabra, sino recibir entendimiento espiritual, visión espiritual, ser iluminados en nuestro entendimiento. Por las enseñanzas de los hombres, Dios reveló a su Hijo. Él así, a través de la palabra, Él revela a su Hijo para nosotros. Sin embargo, por la enseñanza de su Espíritu, Él revela a su Hijo en nosotros. ¿Ven la diferencia? La palabra nos revela a su Hijo, pero el Espíritu nos revela a su Hijo en nosotros. Esa es la gran diferencia. El mundo puede leer la Biblia y dice, qué interesante lo que dice la Biblia. Y hay muchos que han leído la Biblia, pero no son hijos de Dios. Pero nosotros, ¿por qué cambia? Es distinto cuando nosotros leemos la Biblia, porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y ese Espíritu que hace, toma la verdad y la revela en nosotros. Cristo en nosotros. Y eso es una gran diferencia, tal como lo dice en Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí. Y así cambiar la imagen, como dice en 2 de Corintios 3:18. ¿Quién lo puede encontrar? 2 de Corintios 3:18. Escuchemos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y eso es porque cuando nosotros verdaderamente llegamos acá a la palabra y dejamos que el Espíritu de Cristo obre en nosotros con la verdad, empezamos a ser transformados. Dios se complace en ocasiones manifestarse más plenamente a su pueblo por reproches. A veces lo hace por reproches, ya sea por su palabra o por la providencia divina. Hay un gran teólogo de hace muchos siglos atrás, llamado Matthew Henry, que escribió esto: ahora que he sido humillado, ahora que me han dicho cuáles son mis faltas y pecados, ahora mis ojos ven. Cuando yo realmente entiendo lo que el Señor nos dice en la palabra de mí, muchas veces nosotros leemos la palabra y decimos, mira lo que hizo Pedro, mira lo que hizo Saulo, mira lo que hizo Moisés o lo que hizo este o lo otro. No, hermanos, está hablando de nosotros, nos está mostrando ejemplos de cosas que nosotros también hacemos. La vara y la corrección dan sabiduría. Y eso el Señor lo hace a través de su palabra. Y por eso dice Matthew Henry, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Dios, castigas y enseñas. Hermanos amados, nosotros necesitamos estos ejemplos que vamos a ver de estos tres hombres. Escuchemos ahora qué enseñanza hay para nosotros de ahí. El primero, el hombre más justo que encontramos en la Biblia, a pesar de que su extraordinaria fe en Dios necesitaba ser pulido por Dios para experimentar algo que él, ese hombre del cual vamos a hablar, no se podía imaginar. ¿Saben cuál era el hombre más justo? Job. Muy bien, exactamente. El nombre de él es Job. Y dice la palabra justamente en el capítulo 42, no lo tienen que buscar, 42, 5 y 6, Job, al final, eso es al final, después de que todo lo que pasó, ¿qué es lo que dijo? De oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era casi perfecto delante de Dios, pero le faltaba una cosa: ver a Dios. Pero no verlo con los ojos visiblemente, sino con los ojos espirituales. Esta sobrecogedora afirmación que salió de la boca de Job nos deja perplejos. ¿Cómo un hombre tan justo necesitaba incluso llegar a ese punto? Si consideramos que Dios mismo declaró que Él era perfecto. Miren lo que dijo Dios en Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense cómo Dios calificó a Job. Perfecto, recto, temeroso, que totalmente apartado del mal. Era un hombre inmaculado, pero sin embargo le faltaba una cosa. Y Dios sabía eso. Y usó todo eso, todo lo que le permitió hacer Satanás para abrirle los ojos finalmente. ¿No te gustaría que tu Padre Celestial, Dios, dijera eso de ti? Pero Dios, porque amaba tanto a su siervo, amaba tanto a Job, que quería perfeccionarlo aún más. Hermanos amados, a veces nosotros en la iglesia hay algunos que verdaderamente se han entregado completamente al Señor, y a esos Dios a veces trabaja con ellos más duramente para perfeccionarlos. A los otros que no les interesa, Dios a veces los deja que se las arreglen solos, como se dice. Dios quería perfeccionar a su amado siervo. Para esto usó la providencia. La providencia es lo que Dios permite. En este caso permitió a Satanás para enseñar a Job, para finalmente hacer dos cosas que no se lo habría podido imaginar Job. Que Dios permitió todo eso con Satanás para que finalmente él pudiese ver con sus ojos espirituales. Primero, Dios que quiso mostrar su gloria, su infinita justicia, y segundo, perfeccionar a su siervo aún más. Esto que le sucedió a Job, por muy atroz que fue, que haya sido en ese momento, recuerden que Job no sufrió por una semana, Job sufrió por varios meses. No fue algo que le pasó y que todo fue destruido, y que todos fueron muertos, todos los animales se le perdieron y después de eso vino. No, él estuvo varios meses enfermo, sufriendo. Este es un tema que da para mucho más, porque Dios mostró su gloria. Dios mostró su gloria en ese momento. Le quiso mostrar toda su gloria. Hoy día vamos a ver solamente una pequeña parte de eso. ¿Cómo demostró Dios su gloria y su justicia a Job? Por medio de la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que dio Job? Él mismo responde. ¿Cómo lo hizo? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan eso? Le abrió los ojos espirituales. Lo mismo que pasó en la oración que acabamos de leer en Efesios. Que justamente dice, pide que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Eso fue lo que Dios hizo con Job. Alumbró los ojos de su entendimiento. Job dijo, de oídas te había oído. ¿Se acuerdan? Había oído de Dios, sabía todo de Dios, le obedecía a Dios, pero no había logrado ver la gloria y la justicia de Dios. Ver con ojos espirituales la gloria de Dios. Esto es algo que lamentablemente muchos cristianos todavía no han experimentado. No lo han experimentado. ¿Y por qué? Por falta de permanecer en la palabra. Por la falta de permanecer. Cuando yo estudio la palabra, cuando yo leo la palabra, cuando yo la escucho con atención, el Espíritu trabaja en nosotros y nos ilumina tal como lo dice en Efesios. ¿Y qué dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entiendan, hermanos, nosotros podemos vivir acá en la tierra, trabajar mucho para ganar dinero, para vivir mejor, tener más ropa, más casa, más auto, más todas las cosas. Eso no sirve de nada. Ahora tú eres un hijo y una hija de Dios. Ahora tú debes procurar, prepararte para ese día. Recuerda que viene un día en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Da lo mismo lo que diga el mundo. Él va a venir. ¿Y se acuerdan las 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 insensatas. 5 se prepararon. 5 se esforzaron. Las otras dijeron, no, si va a venir nomás. No hicieron nada. Y cuando vino finalmente el novio, ¿qué pasó? 5 se quedaron afuera y las otras 5 pudieron entrar. Lo mismo va a pasar con la iglesia. Muchos van a decir, no, Señor, si yo te amo, yo te canto, yo fui a la iglesia, yo tengo una Biblia en la casa, pero no hicieron nada, no se prepararon. El segundo hombre, ¿cuál es el segundo hombre? Del cual se nos relata en la Biblia, también logró la vista espiritual. Y ese fue uno que había sido absolutamente marginado por la sociedad. La sociedad no quería nada con él. Incluso lo consideraban un pecador. Es el famoso relato en el capítulo 9 de Juan. Si ustedes van al capítulo 9 de Juan, ahí van a leer sobre un hombre que había nacido ciego. Había nacido ciego y todos decían, él nació ciego porque es un pecador, porque sus padres pecaron. ¿Se acuerdan? ¿Hablaban así de él? No hablen con él. Y Jesús fue justamente a él. Pero Dios tenía otra cosa en mente que incluso sus apóstoles, los apóstoles del Señor, no lo podían concebir. El Señor, cuando le sanó, primeramente lo usó para enseñar a los fariseos. Recuerden que lo sana y el Señor desaparece. Él no sabe quién lo sanó. ¿Y qué pasa? Fue donde los fariseos y el Señor lo usa para enseñarle a los fariseos. En el capítulo 9, versículo 31, este hombre que era un ignorante, absoluto ignorante, pero tenía fe, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren, pongan atención a esos detalles. Si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero ese mismo hombre que habló delante de los fariseos y los fariseos al final lo expulsaron y dijeron, sal de aquí. Jesús lo fue a buscar. Y en ese mismo capítulo 9, pero el versículo 35 al 38, está este relato. Pongan atención. Qué maravilloso. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, le dijo, se acercó Jesús al hombre y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo el ciego, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. La palabra aquí adorar significa que en ese momento y cayó a los pies de él, literalmente a los pies, le adoró. ¿Por qué? Porque en ese momento él vio no solo al hombre que estaba parado delante de él, que era Jesús, sino que él verdaderamente creía, pero no había visto la gloria de Dios. Y la vio en ese momento. Y esta misma enseñanza, el Señor la complementa al final de ese capítulo. Cuando dijo Jesús, para juicio he venido, escuche bien, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cuáles son los que no ven? Los que verdaderamente en su corazón no saben dónde está, como el ciego. ¿Quién es, Señor? Para que yo crea en Él. En cambio están los que ven. ¿Qué son los que ven? Muchos evangélicos. No, si yo voy a la iglesia. No, si yo soy diácono. No, si yo leo la Biblia. No, si yo oro. No, yo hago todo esto. Esos son los que ven. ¿Y qué va a hacer el Señor con eso?
les va a quitar la vista espiritual. No los va a dejar ciegos, les va a quitar la vista espiritual. En cambio, el que verdaderamente busca, Señor, quiero serte más fiel, ayúdame más a orar. Ese que anda como el ciego, que estaba buscando al Señor, ¿quién fue el que me sanó? ¿Qué pasó con él? Él adoró, él se humilló. Y por eso el Señor dijo esto: he venido a hacer juicio en el mundo. Los que dicen que ven, los voy a cegar. Y en los que dicen que no ven, a eso les voy a dar vista. Y el tercer hombre fue el más sorprendido de todos. El tercer hombre se sorprendió por lo que el Señor hizo en su vida cuando le abrió los ojos espirituales. Este hombre del cual vamos a hablar ahora siempre pensó que él era un erudito en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, y se jactaba de que él sabía todo. Por eso también él necesitaba recibir vista espiritual tanto y aún más que los demás, porque creía que estaba muy bien con Dios. Así como un día le va a pasar a muchos que se van a encontrar con la sorpresa de que ellos juraban que estaban bien con Dios y Dios al final los margina. Su vida, la vida de este hombre, cambió en un instante cuando fue arrojado al piso. ¿Saben de qué estoy hablando? Pablo. Que en ese momento, cuando iba camino a Damasco, se llamaba Saulo y fue arrojado al piso. Pablo sufría de una ceguera espiritual severa. Y recuerden que él era un hombre que amaba a Dios y quería hacer todo lo que la ley decía perfectamente, pero estaba ciego espiritualmente. Por eso el Señor, cuando se le apareció en el camino a Damasco, primero lo dejó ciego físicamente. 3 días Pablo no podía ver nada, pero luego, cuando le abrió los ojos, pasó algo tan extraordinario, porque Pablo en ese momento vio la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? El cambio fue tan radical en él, que de ese momento en adelante, dice la palabra, que él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Amados, nosotros hoy en día debemos atender a esto. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. ¿Quién lo puede encontrar? Por favor, Neldín. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas gracias. Él dio la orden, él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nosotros para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere que nosotros podamos llegar a ver, espiritualmente hablando, a nuestro Señor Jesucristo, que no lo podemos ver físicamente, pero en la palabra, en todo lo que está escrito de Él, realmente lo podamos ver en nuestro entendimiento para adorarle como debe ser adorado y no como nosotros queremos adorarle. Como ya lo hemos visto antes, todos necesitamos que nuestro Padre Celestial nos dé espíritu de sabiduría y así alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Por eso tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, permaneciendo en la palabra, para que también tú puedas recibir esta vista espiritual que tanto necesitas. Esta vista espiritual, tal como Job, el ciego de nacimiento, y Saulo, el religioso ciego, tanto necesitaban para ver la gloria inefable de nuestro Dios omnisciente, todopoderoso y omnipresente, que es Jesucristo. Nosotros, hermanos amados, nosotros solamente podemos, si usamos nuestra imaginación, nos vamos a quedar cortos. Por eso muchos nos adoran, por eso muchos no tienen un compromiso con el Señor. Solamente cumplen. Y un poco lo que nos está pasando a nosotros como iglesia, cuando llegamos tarde, lo que estábamos hablando, es un problema.
Nosotros debiéramos levantarnos, si es necesario, 2 horas antes, para estar aquí antes de las 11 de la mañana. Pero tener un compromiso. Yo no voy a cumplir con el pastor o con la iglesia, yo voy a cumplir con el Señor Jesucristo. Yo voy a adorarle a Él. Yo me tengo que preparar en mi corazón, en mi alma. Voy a adorar a Jesucristo. Es la oportunidad. Igual cuando voy a leer la Biblia, aunque sea 10, 15 minutos de lectura, pero ese momento apago todo, me voy a un lugar solo en la casa y leo la palabra en el silencio, cosa que no me moleste nada. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Yo vivo solo con María Isabel, pero hay veces que no se puede porque están pasando otras cosas. Y yo necesito hacerlo mucho más que ustedes porque yo me tengo que preparar para los estudios, para el sermón, etc. Pero a veces me es difícil poder estar completamente solo leyendo la palabra, porque hay otras cosas que van pasando. Ese es un ejercicio para que nuestros ojos sean iluminados con la verdad. Porque esta vista espiritual, amados hermanos, de la cual habla el Señor, y el ejemplo lo vemos, cómo cambiaron los hombres. Uno que era perfecto, que dijo, me aborrezco a mí mismo, se consideró un pecador finalmente. El otro, que era un religioso, finalmente se humilló y empezó a predicar a Cristo. Y el que era ciego, finalmente adoró, pudo adorar verdaderamente en el cual él creía. Esta vista espiritual te permitirá ver cosas que tu mente no es capaz de imaginar y que eventualmente te va a llevar a creer con todo tu ser y a adorar verdaderamente en espíritu y en verdad, que es lo que el Señor dijo, hermano. Vendrá el día en que los verdaderos adoradores me van a adorar, pero me van a adorar en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Los otros son de aquí para afuera. Cuando tú veas con todo tu ser, tú serás transformado, tal como lo fue Saulo. Y vas a predicar a Cristo. Le vas a hablar al resto de Jesucristo. Vas a dar testimonio de Él. Por eso, amados hermanos, mi deseo para cada uno de ustedes es que sus oraciones sean como las que hizo el salmista ahí en el Salmo 119. Haz bien a tu siervo. Miren lo que pedía. Que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu verdad, de tu palabra. No, nosotros queremos ver las maravillas de Dios, los milagros, las promesas. No, hermanos, la verdad. Recuerda que la verdad es la que te va a hacer libre. La verdad es la que te va a llevar por el camino correcto, que es Jesucristo. Amén. Para que lo veas a Él, pero lo veas en la palabra y no las cosas lindas, como estamos tan acostumbrados a buscar lo lindo, lo que me hace sentir feliz. No, amados hermanos, para que me maraville de tu ley, de tu verdad, de tu palabra. Pídanle eso al Señor. Créanme, Él les va a responder. Oremos. Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, tu palabra es maravillosa porque en ella tú nos declaras ejemplos, nos declaras tu verdad, nos declaras sabiduría y es la que finalmente nos ilumina nuestro entendimiento para que vayamos siendo transformados, como lo dice tu palabra, y nuestro entendimiento entonces sea renovado y así nosotros verdaderamente nos podamos arrepentir y humillarnos delante de ti. Por eso, Señor, queremos agradecerte en esta mañana por habernos hablado por medio de tu palabra y que tu Espíritu sea trabajando en nuestra alma y espíritu para que verdaderamente estas cosas que hemos atendido hoy día se hagan realidad en nosotros. Para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado y tú seas una realidad en nuestra vida para adorarte como tú te lo mereces, en espíritu y en verdad. Señor Jesucristo, en tu nombre oramos. Amén.
Amén. Cantemos juntos. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.